Buenos días muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de este maravilloso podcast llamado Strength Lab. Es de mi agrado presentar a Sebastián Basalar, un gran coach peruano. Así que bueno, Sebastián, présentate. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? A todo el mundo que está escuchando esto. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Sebastián Basalar. Tengo ya 3 años de experiencia como entrenador. Justo yo participé en los últimos tres nacionales. Ahora mismo tengo más de 25 medallas a nivel nacional. Y junto a mi equipo de TD3, que es un equipo que formamos hace ya varios años, tenemos ahora mismo más de 30 atletas al mando, ¿no? Entonces, estoy muy contento con que me hayas invitado. Sí, no te preocupes, soy una persona que sabe bastante y bueno, pasemos a lo importante, a lo que se le Vale. puede decir a lo interesante, la chicha del asunto. Sebastián, coméntanos el caso de tu atleta, palancas corporales, peso, su programación, si vas a ahondar en sentadilla, banca, peso muerto, por Ok. bilateral o todo junto, coméntanos, ¿cómo más o menos va a ser? Ya, perfecto. Te voy a hablar de Sergio Cama, que justo en este es el último campeón regional junior. Justo en este último nacional logró la medalla de bronce en squat, pero su caso es bien curioso. Entonces vamos a hablar directamente de su squat y Vale. cómo abordamos desde el regional que pasó en marzo, casi terminando marzo, en Arequipa fue más o menos iniciando abril, hasta lo que es el nacional que fue hace ya más o menos 2 semanitas. Vale. Entonces voy a ahondar mucho en Sí, no te cómo preocupes, hay sí, tiempo en cómo ilimitado. perfecto. Entonces, a ver, Sergio Cama es un atleta menos 83 junior. Él me había comentado en su primera competición que le había costado mucho llegar al peso, entonces yo lo que decidí primero con él es iniciar un nutrición, sobre todo con un nutricionista que tenemos en el equipo. Entonces iniciamos un plan por ahí. A partir de ahí empezamos a construir, ¿no? Entonces yo le comenté, él en ese tiempo tenía 200 en sentadilla, hicimos toda una preparación. Lo curioso es que a él en este regional, para este regional hicimos una frecuencia 2 de squat, el cual, o sea, tuvo resultados, pero sabía que había algo más detrás. Porque en el tercer pedido de sentadilla, él se quedó con 210. Su tercer pedido fue 220, pero se quedó por profundidad. Ok, entonces en base a eso decidimos, ok, porque veníamos haciendo una buena preparación, teníamos ya varios bloques encadenados con buenos PRs, entonces justo este último bloque no terminó de explotar esa sentadilla, entonces hice un cambio, una reestructuración bastante grande, sobre todo hablándolo con él, ¿no? Entonces pasamos de una frecuencia 2 de sentadilla a una frecuencia 3 y bueno, directamente tuvimos que trabajar lo que son las estandarizaciones de competición, ¿no? Esto es vital para todo atleta y sobre todo, y es algo curioso que me gusta mucho mencionar, y es que suelo más trabajarlo en periodos de picking, en esas singles, en días primarios, pero con él, en este día 2 hicimos, voy a armarlo así para que la gente no se maree, ¿vale? En el día, él tenía un día lunes de squad primaria, que prácticamente todo el mundo tiene esto, día lunes de squad Claro. primaria, y un día jueves, que es un día 2 de squad secundaria, en el cual tenía una sentadilla con pausa. No la apreté nunca, realmente fue una sentadilla exclusivamente para que vaya sintiendo feeling de la Para profundidad. llegar bien al día Y uno. exactamente, para que tengas ese feeling. Realmente, tú sabes que en la sentadilla y el peso muerto, como se lleva tantos kilos de total, Sí, usualmente nosotros solemos trabajar en ese día 2 con una variante técnica para poder capar un poco la carga y que no llegue tan matadito, ¿no? han A hecho ese día pierna, uno. claro. Claro, entonces Vale, con él, tengo una pregunta. ¿Te diste vale. cuenta que la frecuencia 2 no era se ve suficiente, ¿no? Porque se recuperaba Ajá. mucho o cómo más o A menos te ver, diste cuenta de eso? sí, te comento. Entonces, ya, llegamos a esa frecuencia 3 ¿cómo? ¿Ok? Primero, eh, poco a poco, cuando llegamos a ese bloque de picking, me iba comentando que las sensaciones no eran las óptimas, y yo no quería hacer un cambio drástico en ese último picking, además de que ya Claro. veníamos con una buena encadenación de bloques, entonces dije, ok, vale, vamos a competir en ese regional, vamos a ver qué información nos da, porque a fin de cuentas era la primera toma de contacto en un día muy importante, entonces quiero que lo vean así también, no tenemos que sesgarnos o pensar en que cada competición vas a mejorar más 40 total, sobre todo cuando tienes solamente 8 semanas de preparación con un nuevo atleta, ¿no? O sea, estas son pizcas, y que puede pasar. Algunos entrenadores también eh, muestran resultados de mejora de 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos, que está bien, está perfecto, pero hay veces que no. Entonces, poco Claro. a poco como entrenadores tenemos que ir viendo qué es lo que funciona, qué no,
e ir probando y explicarle al atleta el camino, ¿no? Ok, probamos esto y vamos a hacer esto. Ok, entonces, en ese regional, la frecuencia 2 le pasamos a la F3. ¿Por qué? Porque, como te digo, ¿no? Trabajamos directamente en base a sus sensaciones. Yo suelo trabajar en base a un día primario, realmente un día central, en donde buscamos que el mayor rendimiento está ahí, ¿no? Yo sé que hay otro tipo de metodologías, pero yo busco directamente que ese día, lunes en ese caso, llegara a la más óptima. Entonces, nos dimos cuenta que después de regional, la profundidad es uno de los factores que falló. A nivel mental, es algo directamente a nivel mental. Entonces, decidí ponerlo un poco más a singles. ¿Ok? Entonces, Ya. sobre todo para que tenga más conciencia del hoyo, para que tenga mucha más confianza para las competiciones, que esto es importantísimo, ¿no? Además de que con el problema de pesos y demás, o sea, a ver, yo sé que una single suele exponerte a una carga absoluta mayor, ¿ok? Entonces, independientemente de que sea una variante, una single arroba 6, una single arroba 5, una single arroba 7, siempre va a ser por arriba de repeticiones. Entonces, Claro. así es como yo suelo trabajar este tema de profundidad. Usualmente cuando uno falla por profundidad, o puede ser por propia movilidad del atleta, ¿no? Que limitaciones de movilidad, o simplemente confianza. ¿Ya? Entonces, en el caso de Sergio era simplemente confianza. Así que decidimos trabajar en esta F3 a la que pasamos. El día lunes lo cambiamos a un día con pausa, teníamos un SBD ese mismo día, y pasamos el día primario al día viernes. Y me vas a decir, Sebas, ¿por qué decidiste hacer ese cambio si se supone que necesitaba mejores sensaciones y que necesitaba más confianza en el movimiento? Ya. Lo que pasa es que pasamos a esa F3 con un día terciario en medio. Tenemos lunes, día 2, miércoles, día 3 y el día viernes, el día 1. ¿Ya? Claro. Entonces, claro, Esto es entonces importante teníamos, de aclarar que no necesariamente, depende del orden de la semana, es la sentadilla como tal, la principal, pues, ¿no? Vamos a tener claro, claro, una sentadilla terciaria el lunes y la principal el viernes. Es un ejemplo muy claro. Para que tengan sí. en cuenta esto, pero y no se confundan mucho. Sí, entonces pasamos de ese F2 a F3 por, como te digo, por puras sensaciones. Ese día lunes tenía una single con pausa tras un 3x3, ¿ok? Lo que yo buscaba en este bloque, además de que nos faltaban unos 4 bloques hasta el nacional, era primero capar un poco la carga de esa single, porque o sea, era nueva información. Si se Claro. disparaba esa single, probablemente no iba a llegar bien al día viernes y el pico de forma o el time to peak, como le suelen llamar, y se iba a dar mucho antes. Entonces, lo que hice fue, ok, vamos a capar ese día lunes la propia single con un 3x3 y el día miércoles lo que va a hacer es tener movimiento de competición a series planas, pero a un arroba muy bajo. Es más, yo trabajé, para que lo entiendan, con una carga fija, ¿ok? Que en este caso para él fue un 70%. Ok, trabajé en series planas a un 70%, tenía un 5x3 si no me equivoco, y en base a la progresión de bloques, yo lo que suelo hacer no es variar mucho la carga, sino cambiar un poco el slot para que no se sienta tan abrumado de hacer lo mismo, porque hasta cierto punto suele el atleta, y la mayoría de casos hoy en día es que suelen abrumarse o suele haber un poco de burnout. Ah, tengo que hacer lo mismo, o sea, 4 meses lo mismo, una Claro. variante igual o un slot igual, entonces es duro a nivel mental. O sea, no parece, ¿no? Pero es duro Sí, a nivel pero mental. uno se cansa al fin y al cabo. Claro, entonces, y ya en el día 3 lo que yo propuse con Sergio era meter una single, pero también capada. Entonces, si ya estoy exponiendo a mi atleta a 2 singles en la semana, esto le iba a dar una confianza bastante clara con respecto a la profundidad, definitivamente, ¿no? Claro. Porque, como te digo, no era un problema de netamente movilidad, era un problema de confianza. Entonces, lo que yo dije, ok, vamos a capar las 2 singles y una con variante. Ok, entonces, trabajamos así lejos de competición. Poco a poco íbamos a darle mucho más prioridad a esa single mientras vayamos yendo hacia el propio nacional. Y fue curioso, pues, porque en todo este proceso yo noté que Sergio no había llegado muy cómodo al regional, y lo que hice fue, como te digo, pasar ese día 1 el día viernes. ¿Por qué? Porque yo buscaba que hubiera más predictibilidad en competición. Porque eso es lo que usualmente se hace y que lo he visto bastante también, sobre todo en Marcellus, que es un entrenador americano. Él lo hace mucho con la banca, pero yo dije, ¿sabes qué? Voy a darle predictibilidad al movimiento que a él mejor se le da, porque se le da muy bien la squat. Entonces, voy a priorizar la propia sentadilla, entonces la propuse para el día viernes. Entonces, ¿Qué yo para pensé el que iba a picking ya, competir?
Ese día a competir. Claro, claro. Ya, Usualmente compiten los fines de semana, entonces claro, yo ya sabía con cuánto iba a llegar, ¿no? Entonces, cuando tuve eso, el picking, su última tirada pesada fue 235. bastante. Entonces, sí, 235 para 8.3. Ahí ya teníamos más 25 de sentadilla. Entonces, yo ya intuía que su 1RM, fue un arroba 8, pero arroba 8 clavado. Yo ya intuía que su 1RM estaba en 240, 242, dependiendo de las sensaciones, ¿no? Entonces, No, eso es algo que suele hacer. Si es que la predictibilidad en varias competiciones no se nos está dando, o sea, independientemente de que cambiemos el tapering, cambiemos varias cosas, lo que puedo hacer es poner el día uno al final de la semana. En base a eso ya es como que tú sabes, ok, si una semana antes tiró esto, ya sé cuánto va a tirar en la última semana, que es el propio picking, ¿no? ajá, Entonces, por eso es que propuse el propio día uno en el día viernes, ¿ok? Mayor predictibilidad. vale. ¿Ok? Entonces, continúo. Usualmente yo no trabajo con frecuencia 3, pero en el caso de Sergio Cama, fue puras sensaciones y para este proceso también hicimos varios cambios, ¿ya? Y es que cuando tú ves que tu atleta no tiene buenas sensaciones, lo que usualmente haces es que ese día 2 que está para que te dé buenas sensaciones o el volumen base que tú necesitas, sueles acortar los días entre exposiciones, ¿no? Entonces, lo que hice fue primero, ok, entonces vamos a ponerlo a final de semana y por ahí pongo la sentadilla el día martes. No o sea, no se terminó sintiendo cómodo, porque sentía que necesitaba un poquito más de feeling. Entonces yo dije, ok, si va a necesitar singles, no voy a poder poner esa single el día miércoles, porque si llega el viernes, en este caso, si llega el viernes, no es viable que tenga tanta carga absoluta porque no se va a recuperar. Particularmente la No, joder también. claro, claro, Claro. obviamente por la carga externa que maneja, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que, además de que tienes que poner mucho menos volumen, mucho menos intensidad en ese día miércoles para que llegue cómodo al viernes. ¿Ya? Claro. Entonces, si tú haces eso, lo que pasa es que en ese día viernes vas a tener que poner todo el volumen en la semana y el día miércoles tienes que poner muy poquito volumen e intensidad. Entonces, si te das cuenta, ese cómputo global de estrés no se ve llenado, o sea, no va a mejorar. Entonces, por eso es que yo propuse esta frecuencia 3 para poder repartir el volumen en los tres días, trabajar lo que tengo que trabajar en esos 3 días y el día miércoles que sea solamente un recordatorio Claro. y que con esto llegue cómodo, ¿no? Entonces, así es como lo propuse, porque se peca mucho de aumentar la frecuencia de los movimientos con el fin de, ok, va a mejorar este atleta, ¿no? Y hasta cierto punto sí, pero, a ver, usualmente la gente suele quemarse con tener una exposición mucho más alta. Esto es justo lo que yo también comentaba con algunos entrenadores, y es que el exponer a un atleta a mucha exposición de movimientos, lo que hace es quemarlo rápidamente el deporte, ¿no? Claro. Imagínate tener que afrontar 4 días o 5 días de banca, 3 días de squat, No, sí, 2 días de peso terrible. muerto. Sí, y eso no es viable en el tiempo, o sea, no puede durar en el tiempo, porque termina quemándose, entonces tienes que hacer una variación de estas frecuencias, ¿no? Entonces, así es como lo propuse. Como te digo, no, para nosotros pasar a una F3, tú tienes que pasar por un proceso, ¿no? Entonces, vas probando. Ok, si esto no funciona, perfecto. ¿Es viable esta F3? Como te digo, la idea es que la persona no se queme antes, ¿no? No llegue a una competición y lo quiera dejar, porque él Claro. sabe que tiene que volver a ese F3, tiene que quemarse a nivel, independientemente de lo que haya conseguido, ¿no? Entonces, tras hacer esta consecución de bloques, después de regional pasamos. Antes de eso, ¿qué variantes usaste en los 3 días? Perfecto, mira, te voy a dar los slots completitos, y cómo lo trabajé en cuanto al bloque uno hasta el bloque 4, ¿ok? Ajá. En el día uno lo que fue, lo que te comenté, ese 3x3 con una single post trabajo, ¿ok? En cuanto a pausa, ese es Ya. el día uno. Teníamos un RP 6,5, 7. Esto iba a ir aumentando según el pacing del bloque, lo que es el progreso del bloque. Y Ujú. la single iba a estar bien capada. Iba a estar capada con un arroba 6 y no se iba a mover de esta arroba. ¿Ok? Claro. Después, en el día miércoles, o sea, tenía un día de descanso el día siguiente. En el día miércoles, con lo que planteé con él, como te digo, son unas series planas con el 70%. En este caso tenía un 5x3.
exclusivamente, como te digo, para que tenga buenas sensaciones. de Yo, competencia. sí, es de competencia, todo equipado. O sea, yo no suelo trabajar sin equipación. Entonces, con él todo equipado. Y en el día uno, él tenía una rampa, un 3x5, arroba 567 y una single, lógicamente súper capada tras esas 3 series con Claro, 5 10. repeticiones. Sí, arroba 5, que esto se fue terminando en un arroba 6. Ok, entonces así trabajé el bloque. Y ya te das cuenta, ¿y los accesorios? ¿Y él no trabaja accesorios? ¿O qué colocas para poder compensar eso, no? Ujú. En ese día miércoles es donde yo trabajaba con una sentadilla búlgara, 2 series nada más, no hacía falta más por todo el volumen que estaba teniendo en cuanto Claro, a sentadilla. Y lo que tenía él también era un leg extension y todo lo que es accesorio de pierna, ¿no? Para claro. ese día miércoles. Iba a ser muy suave, como te digo, para mí el volumen no, o sea, me interesa más la intensidad que el volumen en cuanto a accesorios. Sí, Entonces sí. solamente tenía, sí, además de que ahora mismo he visto Ahora hace está de poco, moda, claro. No, al sí, final, si le ponen un 30 un 5x15 no llega el viernes recuperado, va a tener agujetas del demonio. Entonces es no, mejor sí, sí, ponerle unos un 2x10 2x8 y llega muy bien. Suficiente. sí, ya Claro, como, sí, además suficiente. de que no supone mucho estrés por ser súper Claro, analítico ese movimiento, ¿no? sí. Ese ejercicio. Entonces, así como lo trabajé. Entonces, el siguiente bloque dije, ok, vale. Entonces, ese por 5 tiene mucho que explotar. Acabamos con un arroba 8 con PR. En este caso, acabamos con un 200 por 5. Entonces dije, ok, 200 por 5 arroba 8 que nos da la sensación de que podemos empujar un poco más. Y lo que yo suelo hacer entre bloques es que si ese rango de repeticiones funciona y está explotable, vamos a seguir apretándolo, ¿no? Entonces, el siguiente bloque lo que hice fue trabajar ya no con un 3x3 en el día uno de pausa, lo que trabajé fue una pequeña rampa y de ahí una single, pues esa pequeña rampa, ese 3x3 arroba 456 y esa pequeña single. ¿Esto qué quiere decir? Que esa single está poco a poco liberándose, porque a fin de cuentas unas series planas termina capando un poco más la carga que una propia rampa, Claro. porque trabajas menos carga absoluta, Un tonelaje RP de más la propia sesión. bajo, claro. Exactamente. Entonces, la single estaba teniendo un poquito más de participación en ese día 2 que viene a ser el lunes. Y el miércoles también, yo lo que suelo jugar mucho es, si no coloco un 5x3, lo que suelo colocar es, me parece que con él trabajé un 5x3, de ahí fui a un 4x4 y me fui jugando mucho en cuanto al tonelaje de esa propia sesión, ¿no? Y en el día uno sí mantuve el por 5 pero ya sin las 2 series previas. O sea, teníamos esa rampa que te digo, 1x5 arroba 5, 1x5 arroba 6, 1x5 arroba 7. Le quité las 2 primeras series, que es el 1x5 arroba 5 y 1x5 arroba 6, y fue directamente a la top set. Para que no tenga nada que lo cape. Porque yo O sabía que tenía sea, mucho que explotar en esa propia claro, single. una top es a 5. Exacto, una top set a 5 y de ahí la single ya llega con menos fatiga, ¿no? Entonces Claro. ya poco a poco iba disparándola, ¿no? Y ya de cara a los siguientes bloques, solamente lo que hice fue, y mantuve la variante, solo jugué con los slots, que esto lo aprendí bastante de un entrenador español, J. López, es que en el día lunes ya no tenía ese 1x3, ahora tenía la single primero. ¿Ya? Porque también intuía y sabía, y hablando con Sergio también, me comentaba que mientras más estaba cerca de la competición, esos nervios, esa carga que él puede llegar a manejar, tenía que ir sintiéndola, ¿no? Claro. Sobre todo porque es una persona, como te digo, a las personas que les cuesta mucho a nivel mental, lo que podemos hacer es trabajar a singles todo el año, ¿no? Obviamente capaz, pero ir exponiendo esa intensidad es un poco más alta. Entonces, él me propuso colocar la single sin alguna series planas detrás. Trabajamos esa single primero y de ahí trabajamos un back-off, un 3x3. ¿Ok? Esa single obviamente iba a disparar un poco más de carga absoluta, sí, claro, lo tenía súper en cuenta, pero Sergio me comentaba que lo iba a capar exclusivamente. Lo bueno es que es una persona que no suele versotear, y eso es bastante bueno, Ah, porque qué si no bueno eso. Sí, 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 eso se me hace mucho más fácil, ¿no? Porque si es una persona que, bueno, además de que a nivel mental le costaba las cargas, si es una persona que suele overshotear o que le gusta mucho meter mucha Sí, es carga, muy iba a ser muy complicado por cosas complicado. también que brochetea. Te caga todo el plan en una. Claro, lógicamente. Entonces, con ese tipo de personas sí puedes trabajar en singles y ya no mover los slots, ¿no? Para Claro. ser un poquito más claro, porque de todas maneras tienes que caparle la propia carga, ¿no? Entonces, con él puse la propia single primero y de ahí ya el propio back. De ahí seguí jugando con ese día 2
no hacía falta apretarlo porque el volumen que estaba teniendo en la semana venía bien, entonces el 1RM se estaba disparando y que para mí es mi principal medidor de Claro. rendimiento. Entonces seguimos trabajando de esa manera. Y en el día uno ya, en ese bloque que te comento, hicimos 210 por 5 y con margen, entonces ya metimos un PR bastante grande que Pero su te habías metido última... 10 kilos, ¿no? 200, claro. Sí, metí 10 kilos y no solo eso, también que 210 era su último pedido en regional. Entonces yo ya sabía que la sentadilla estaba disparándose, pero de una barbaridad, Claro, ¿no? Además de que tampoco es que de peso, al peso andaba no, o sea, estaba no normal. subía de peso ni bajaba de peso. Entonces, es como que yo ya estaba seguro de que el picking iba a venir increíble, ¿no? Entonces, cuando el bloque previo al picking se da de manera exitosa, solamente te queda replicar nada más. Sí, ¿Ok? Solamente te queda replicar. Entonces, metimos también, en la single metimos 220 muy fáciles también, @6. Yo lo capé con un @6. Y de ahí fuimos al picking, el cual fue bastante interesante porque esto no lo había probado antes. Solamente cuando tú trabajas los pickings, sueles hacer singles, ¿no? Singles, metes una single @6, 7, 8, ¿no? ajá, Pero con él, lo que hice con él fue, ok, si un protocolo funcionó, que en este caso fue una top set y una single, fue trabajar, y montó los otros 2 días, fue trabajar con un por 4 y un por uno. Esa single se llega capaz hasta cierto punto, ¿no? claro. Entonces, para ese último picking trabajé con un por 4 obviamente ya empujándole un poquito más, y la single ya sí tenía un poquito más prioridad. Pero lo que hice fue, lo que usualmente hago con él es que son 4 semanas de por cada bloque, ¿no? Entonces, en esa última semana, lo interesante fue que, perdón, esas 2 últimas semanas, la primera semana fue capada, por 4 por uno y de ahí hice un switch, que fue en esa semana 2 metí la single primero y el por 4 después, que ya iba liberando esa propia single. Claro. Ajá, y su última tirada pesada, como te digo, fue 235, ¿no? @8. Ahí es donde el tapering, yo, como te dije, ¿no? Si la predictibilidad está buena, si el RP fue clavado RP8, ¿para qué hacer un tapering agresivo? ¿No? Y no vale la pena. No vale la pena, definitivamente, ¿no? Si yo ya sé que fin de semana, o sí, a final de la semana tiene una buena predictibilidad, viene bien, @8 capaz, ya tenía más 25 de PR. Yo dije, ¿sabes qué? El picking, perdón, el tapering no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es simplemente trabajar, no las mismas intensidades, pero bajar un punto del RP, que fue en el día lunes que te comento de la propia pausa. Bajé un punto de RP que le bajé unos 10 kilos porque tenía una single con 190. Le bajé unos 10 kilitos en cuanto al RP. Y el día miércoles, que fue su última sesión, colocamos esas mismas series planas. Que a un RP5 de cara hasta el día domingo que competía iba a venir bien, porque él también tenía que viajar. Entonces no puedo hacerlo exactamente como Como es el cuando gimnasio, compiten a claro. Arequipa. Sí, no puedo hacer exactamente, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? El día miércoles, porque él ya viajaba el día jueves. Entonces, matemos el día miércoles y ya descansamos hasta la propia Domingo. competición. Entonces, sí, tal cual. Y así es como te digo, yo no suelo hacer ondulaciones, no suelo hacer oleadas y estas cosas porque, Claro, son bloques eh, cortos, no, no hace falta. exacto. Además de que me da información a corto plazo, me da mucha Claro. información a corto plazo. Entonces, por eso no suelo complicarme mucho la información en cuanto a 8 semanas, bloques de 12 semanas, ¿no? Entonces, así es como lo trabajamos y así es como metimos más 30 de este taller. Vale, Sí. otra Ujú. pregunta. En Sergio, ¿cómo es su anatomía? ¿Fémur largo, fémur corto, normal, Ah, ya. cuatro puro? ¿Cómo es ese lado? Ok. A ver, en cuanto a Sergio, a ver, tiene tibia larga, esto sí, desde ya, Fémur es el largo. squatter. Sí, no, tibia larga, Tibia, esto tibia, es, claro. sí, sí. Tibia larga es de squatter. No tiene el fémur tan largo, no, perdón, no tiene el fémur tan corto como de squatter puro, pero sí tiene el torso largo. Esto es importante, ¿no? Tiene el torso largo, entonces lo hacía bastante vertical, no tenía el torso tan chiquito, entonces no hacía que se inclinara tanto. Claro, menos Eh, fatiga también. ajá, entonces, además de que su recuperación era óptima, o sea, independientemente de las palancas, que es lo que yo también suelo acotar, es que si el rendimiento va bien en el papel y me está tolerando y está progresando, o sea, ¿por qué no seguir apretándolo, no? Claro, O sea, a lo que totalmente. voy es que, independientemente de que tenga el fémur súper largo, que sea súper inclinado, que esta es la norma general, que tú ves eso y dices, ok, no, esta persona va a aguantar muy poquito, entonces
No, o sea, yo creo también que la gente que escucha esto le quite un poco el miedo a eso, ¿no? Que al menos yo, cuando empecé, yo le tenía miedo a empujar un poquito más las sesiones por el hecho de las propias palancas y ya está. Realmente me dejo guiar mucho por el rendimiento y si el rendimiento viene bien o si se ve mermado, lógicamente ya voy cambiando Claro, es el tipo las como, variables, es ¿no? el típico ir apretando hasta que algo sale medio mal, reduces lo de antes y te quedas ahí. Claro, Esquema vas aunque repitiendo. sí, 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 sí. Aunque Claro, no suelo apretar tanto como claro, no, parece. Sí, pero la idea sí, es sí, poco a pero poco ir viendo hasta dónde llega para tener ujú, un límite y saber más o menos claro. cómo ir mejorando. Vale, interesante el caso. Sobre todo la frecuencia 3 es una persona que de por sí su cuerpo se recupera bastante rápido, poco ROM seguramente, Sí, completamente vertical, hace high bar, low bar, mid bar, él hace una mid midbar. bar, claro. Sí, Vale, interesante el lógicamente. caso, sobre todo. No causa ningún tipo de diferencia con el peso muerto, supongo, ¿no? O notas al principio que sí. Ya, sí, casi interesante. Ese también es bien interesante, porque cuando entramos a off-season, él compitió en convencional, en Ajá, el regional. Él hizo, recuerdo, 2:10. ya. Hizo 2:10 en el regional, sí, hizo 2:15, perdón, 2:15 en el regional. Y él venía trabajando con un convencional, entonces él no terminó de encontrarse. Y cuando pasamos ese F3 de squat, yo sabía y ya habíamos probado el peso muerto sumo, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Igual voy a darle caña a ese peso muerto sumo, pero sabiendo que tengo una F3, no puedo meter una F2 de peso muerto sumo, Claro, porque lo a destruye. final de cuentas, sí, no, a final de cuentas, los drivers que manejan esos movimientos son prácticamente los mismos, ¿no? Entonces, por el propio stance, etcétera, El etcétera, ¿no? aductor, todo va a Entonces, sufrir después. claro, claro, y eso me pasó a mí también, entonces por experiencia y eso hasta cierto punto es bueno. Igual no Claro. me sesgo muy, claro, igual no me sesgo mucho en cuanto a lo que me pasó a mí, pero yo sí sufrí mucho del aductor cuando pasé a un peso muerto sumo Sí, a esto es frecuencia, muy ¿no? importante que la gente sepa, los futuros entrenadores, si quieres entrenador de Power, tienes que entrenar a Power o haberlo entrenado durante muchos años. Si no tienes ni Mm, idea, no vas a poder pasar, por ejemplo, un 5x5 si no sabes lo que se siente. No sabes cómo se claro, recupera, los dolores, tipo de cosas. Entonces es mejor practicarlo, ver probando las cosas. Este caso con Sergio es muy interesante, me gusta mucho cómo lo has planteado. Pasar de una F2 mm, a una F3. Y fue un aumento bastante grande, ¿no? Primero de un más 25, luego a un por 5 con su último pedido en el regional. Bastante bien como lo has planteado, me gusta mucho. Las planas que me comentaste, las mantenías a RPs bajos, no sé, bueno, 70%, realmente es un RP ujú, bajísimo. Toco sí. material, de competencia 2 veces a la semana. Me parece bastante No, chévere. Lo bueno que como hace midbar, no ocasionó problemas de muñeca ni hombro ni nada por el estilo. Así que por ser claro. un puntazo, entonces, claro, lo tenían bastante fácil. Muy interesante el caso, la verdad. ¿Tienes alguna otra acotación sobre Sergio que nos puedas contar? Sí, a ver, que al menos en el caso de Sergio, como te digo, no suelo hacer F3 de sentadilla. Para mí es una carta que tienes que aprovecharla, pero una bala que tienes que quemar, pero mucho más adelante y no en el momento en el que dices, ok, no está mejorando en F2, entonces cambio, me voy a frecuencia 3. Pero es Claro, que esto va a causar una repercusión en el peso muerto también. Y no solo sí, por eso, supuesto. la recuperación va a verse mermada. ¿Y cómo lo planteas? ¿Y por qué? O sea, tiene que haber un trasfondo bastante grande, ¿no? Entonces, cuando suelo hacer cambios tan bruscos, que usualmente no lo suelo hacer, es porque la información me está gritando en la cara, ¿no? Escúchame, Sebastián, está pasando esto. Ya, entonces hago ese cambio, ¿no? Porque si yo hubiera hecho este cambio sin mucha información, que pudo haberme salido bien, sin yo saber varias cosas detrás, el peso muerto, de recuperación, sensaciones, etcétera, así como pudo haber salido muy mal, ¿no? Claro. Por no tomar en cuenta esas cosas, ¿no? Claro, y Entonces, lo bueno es que Sergio importante. tampoco versutea, entonces tiene un puntazo Ah, ahí. sí, 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 sí. Vale, más o menos, ¿te acuerdas en el bloque de acumulación cómo cuantifica el número? O sea, no sé si cuantificas por número de levantamientos, tonelaje o todo Ya, junto. ok. ¿Cómo lo llevas? A ver, mi principal medidor para esto es el Stress Index, que Vale, para mí es importante, y tonelaje. Me encanta el tonelaje tonelaje. y trabajo mucho con cuestionarios diarios. Esto es Claro, le importante das también. preguntar como su feeling, todo. Exacto. No, y también ver cómo se va recuperando, ¿no? Porque a fin de cuentas, si el atleta no se está recuperando bien,
A ver, independientemente de cómo se vea en el papel el estrés índice y demás, esto va a terminar viéndose mermado, ¿no? Sí, al final, el Ajá. estrés index no engloba horas de sueño, estrés universitario, trabajo, ese tipo de cosas. Claro, claro. El vasito de estrés que puede tener esa persona va directamente a cómo te sientes, ¿no? Claro, ¿Cómo sí, te por sientes supuesto. recuperado? Sí, va directamente en eso. Vale, listo. Si esto es todo, creo que daríamos por finalizado el podcast, un primer episodio corto, pero muy bien hecho, muy conciso. Sobre todo, has hecho un trabajo perfecto por lo que veo con Sergio. No has dejado al azar nada. Todo lo has entrelazado bien, todo así, todo tiene un porqué, todo ha sido un por algo, lo cual me gusta mucho y es algo muy importante para los chicos que quieran a futuro empezar en el coaching o ver a Sebastián como un futuro coach. Cuéntanos rapidito, en unos minutos, antes de acabar, ¿cómo ves tu entrenamiento? ¿Cómo es tu visión sobre la planificación, bloques, emergentes, Ah, todo junto? vale. Explícame. Vale, yo, bueno, de la escuela de RB siempre, de la Claro. escuela de RB siempre. Sí, creo que todos iniciamos ahí Yo también, yo también. sí, por el marketing que tiene también detrás. Claro, Entonces, yo inicié con RB, con esta periodización ATR, ¿no? De menos de inespecífico a específico. Pero llegó un punto en el que me causó un poco de ruido saber que tengo que quitarme toda la equipación o trabajar a altas repeticiones en una variante que va claro. a ayudarme en un sticking point que siempre voy a tener. ¿Sabes? Como me causó un poco de ruido. Entonces, lo que yo trabajo, o sea, digamos que es una fusión en cuanto a la nueva era, que es que es la propia reactividad al entrenamiento y Ajá, sobre todo a la propia especificidad también, ¿no? Movimiento de competición y si por A o B el atleta necesita a nivel mental un relajo, un refresh o incluso, sí, sobre todo esto, a nivel mental un refresh, ok, puedo trabajar con un tipo de variante e intensificarla o en el caso de que esa variante esté ayudando a hacer un RM o ayudando al propio atleta a meter kilos, o sea, lo puedo intensificar como una especie de fuerza base, pero lo que yo suelo hacer, como te digo, es la nueva era del powerlifting, reactividad pura y trabajar de estos bloques de acumulación. Y te voy a hablar directamente de mi secuenciación de bloques, algo rapidito, ajá. para que lo tengas No te más preocupes, clarito. no te preocupes, no hay tiempo. Ajá, sí, para que lo tengas más clarito. Y es que va a depender mucho de la persona en mi caso. Si es una persona que a nivel técnico le cuesta mucho, lógicamente yo trabajo en base a eso desde un principio. A nivel técnico le cuesta mucho, ok, vamos a trabajar un bloque exclusivamente para mejorar algo técnico, ¿no? Para poder mejorar a nivel técnico y en base a esto, el siguiente bloque vamos a acumular volumen en todo lo que hemos aprendido a nivel técnico, acumular volumen, entre comillas, buscar Claro, que tu estimación de RM se dispare, que tengas también repetibilidad de movimiento, etcétera, etcétera, ya quitándote un poco las variantes y de ahí bloques de fidelización, ¿no? O de capitalización. Entonces, lo veo de esa manera. Si es que el atleta necesita 8 semanas, o en este caso 2 bloques de 4 semanas, o incluso 12 semanas, 3 bloques de 4 semanas,